Durante 400 años, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. Latigazos, hambre, humillación, generaciones enteras clamando por libertad bajo el yugo de un imperio que parecía eterno. Y entonces, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Levantó a un hombre, Moisés, no un guerrero, no un rey, sino un libertador escogido por Dios, con una vara en la mano y una misión divina. Con cada paso Moisés fue al corazón del poder, el faraón. Pero este no era un rey cualquiera, era considerado un Dios viviente, y su corazón se endurecía más y más. Junto con su hermano Aarón, Moisés se presentó repetidas veces ante el faraón, pidiéndole en nombre de Dios que dejara ir al pueblo. Pero cada encuentro no solo era rechazado, sino que aumentaba la furia del faraón. Lo tomaba como una provocación directa, como una humillación intolerable a su autoridad. Nadie debía desafiar su palabra. Nadie podía cuestionar su poder. Y había algo más. Moisés había sido criado en el palacio. Era casi como un hermano del faraón. Verlo ahora del lado de los esclavos, exigiendo libertad para ellos, era para el faraón una traición profunda, una humillación personal. ¿Cómo podía ese hermano atreverse a enfrentarlo? ¿Cómo podía alguien que conocía su trono ahora decirle, deja ir a mi pueblo? A pesar de ver con sus propios ojos el poder de Dios, Faraón se negaba a ceder. Una tras otra, las plagas caían sobre su pueblo. Sangre, ranas, piojos, pestes, oscuridad. Cada plaga era una señal clara. Cada plaga era una oportunidad para rendirse, para reconocer al Dios verdadero. Pero el corazón del faraón se endureció. Una y otra vez, Dios no actuó con prisa. Hubo 10 plagas, no una. Cada una revelaba algo del carácter de Dios y del corazón del faraón. La plaga del agua convertida en sangre mostró el poder de Dios sobre el Nilo, que los egipcios adoraban como fuente de vida. Las ranas, los piojos y las moscas arruinaron su comodidad. Las enfermedades destruyeron su ganado y su economía. El granizo y las langostas arrasaron sus cultivos. Y la oscuridad simbolizó la ausencia de la presencia de Dios. 3 días sin luz, 3 días sin esperanza. Pero el faraón seguía sin ceder. A lo largo de estas plagas, el faraón no solo endureció su corazón, también mintió. Prometió dejar ir al pueblo y luego se retractaba. Su orgullo lo cegaba. Su posición de Dios viviente ante su pueblo lo obligaba a mantener una fachada de control. Pero Dios conocía su corazón. Y no fue que Dios quería destruir Egipto, sino que quería que el mundo supiera que Él es el único Dios verdadero. Y entonces vino la última plaga, la más dolorosa, la más definitiva, la muerte de los primogénitos. Lo que muchos no saben es que esta plaga fue también un juicio contra una maldición del pasado. El faraón anterior, años atrás, había ordenado matar a todos los niños varones israelitas al nacer, para impedir que siguieran multiplicándose. Quería debilitar al pueblo, quería exterminar su futuro. Y ahora, este faraón actual, lleno de odio y dureza, volvió a pronunciar amenazas similares. Si ustedes no se callan, sus hijos morirán. Pero Dios tenía la última palabra. Moisés mismo fue uno de esos bebés que debió morir según el decreto del faraón anterior. Pero por misericordia divina, su madre lo puso en una canasta y lo dejó en el río Nilo. Y los cocodrilos no lo devoraron. Fue hallado por la hija del faraón y criado en el mismo palacio del enemigo. Porque cuando Dios tiene un plan, ningún decreto humano lo puede detener. Dios le ordenó a Moisés advertir al pueblo y preparar la Pascua. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. Esa sangre sería una señal, una protección, un pacto. Además, ese cordero debía ser comido apresuradamente, sin dejar nada para el día siguiente, porque detrás de cada uno de esos actos había un profundo simbolismo de Dios. El sacrificio, la sangre, la obediencia, todo apuntaba a algo mayor. Hoy esa sangre representa a Cristo, el Cordero de Dios, que con su sacrificio nos cubre y nos salva. ¿Y sabes qué significa Pascua? Significa pasar por alto. Dios pasó por alto las casas marcadas con sangre.
no por el mérito del pueblo, sino por su gracia. Esa noche el juicio de Dios pasó por todo Egipto, pero en las casas de los israelitas, donde la sangre del cordero marcaba los dinteles de las puertas, hubo paz, hubo vida. En el palacio hubo llanto, porque entre los muertos también estaba él, el hijo del faraón. Por más que el faraón rogó a sus dioses, por más que ofreció incienso, sacrificios, oro, ninguno respondió. Ninguno pudo devolverle la vida a su hijo, porque solo hay un Dios vivo. El dolor fue tan profundo que el faraón finalmente cedió. Por miedo, por quebranto, por desesperación, permitió que los israelitas se fueran. Y no solo eso, los egipcios, aterrados, comenzaron a regalarles oro, joyas, pertenencias, con tal de que se fueran rápido. Querían que se marcharan, que su Dios no los castigara más. Y así, el pueblo de Dios salió de Egipto, con libertad, con honra, con la promesa cumplida. Pero incluso ahí, el corazón del faraón volvió a endurecerse. Cambió de idea, decidió perseguirlos, tomó su ejército más poderoso, sus carros, sus soldados, y salió en busca de venganza. Los israelitas llegaron hasta la orilla del Mar Rojo. Delante de ellos, el mar. Detrás, el ejército egipcio. Parecía una trampa mortal. No había salida. Pero Dios nunca abandona a su pueblo. Le dijo a Moisés que levantara su vara, y el mar se abrió, como si las aguas obedecieran al Creador. Fue un milagro público, irrefutable. Una escena que marcó para siempre la historia. Los israelitas caminaron en seco, entre paredes de agua. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a su lugar, y el ejército más poderoso del mundo fue destruido. Así Dios venció definitivamente al faraón. No solo lo humilló, no solo lo quebró, sino que lo derrotó completamente. El orgullo del faraón no pudo con el poder del Dios vivo. Este juicio no fue caprichoso, fue justo, fue un acto de redención y liberación. Dios no actuó sin advertir, no actuó sin paciencia. Pero la justicia también es parte del amor. Ese cordero que salvó a los israelitas representa también a Cristo. Su sangre derramada siglos después también trae libertad y salvación. El Éxodo no es solo historia antigua, es un reflejo de lo que Dios sigue haciendo hoy, libertando corazones, rompiendo cadenas y enfrentando a quienes se creen invencibles. ¿Cuántas veces endurecemos nuestro corazón? ¿Cuántas veces Dios nos habla y no escuchamos? Quizá hoy Dios te esté llamando a dejar algo, a obedecer, a confiar. No esperes a la última plaga, no esperes el dolor para doblar las rodillas. Dios quiere salvar, restaurar, liberar, pero también quiere corazones rendidos. Y así, el pueblo de Dios fue libre, no por estrategia humana, sino por el poder de un Dios que cumple sus promesas. ¿Querés saber por qué Dios permitió esa última plaga? ¿Qué fue lo que llevó al juicio final? Te lo acabo de explicar, pero hay más. La historia de la dureza del corazón del faraón es también nuestra historia. Y Dios quiere escribir un final diferente para vos. Si este video fue de bendición para tu vida, por favor compártelo con alguien. No olvides darle un like, activar la campanita y suscribirte si todavía no lo has hecho. Cada like que este canal recibe ayuda a que podamos seguir compartiendo nuevos contenidos cada semana. Muchas gracias, que tengas felices Pascuas y que Dios te bendiga.